Hola chavos, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a ver la progresión 6 de lengua y comunicación 2. Esta progresión nos habla sobre identifica las etapas de composición de una reseña y comentario crítico de un texto para comprender el proceso de su elaboración. Vamos a conocer las etapas necesarias para elaborar una reseña crítica o una reseña. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son estas etapas. ¿Sale, jóvenes? Ahorita empezamos. La primera etapa es elección de la fuente de información para tu reseña. En esta etapa elegimos el material con el cual vamos, o del cual vamos a hacer la reseña, o con el cual vamos a hacer la reseña. Este puede ser una lectura, una pieza musical, una obra literaria, una película, del cual vamos a hacer nuestra reseña. Jóvenes, para hacer una reseña, pues tenemos que tener un material o una fuente de inspiración, ¿sí? Y ahí claro lo dice que puede ser una película, una lectura, una obra literaria. Bueno, ahí está el primer paso, buscar nuestra fuente de inspiración o nuestra fuente de información, donde vamos a sacar la información para hacer la reseña. Etapa número 2, análisis de la fuente de información o comprensión profunda. ¿Qué vamos a hacer en esta etapa de comprensión profunda? En esta etapa se hará una revisión detallada de los personajes, lugares y trama de la historia, conociendo a detalle la obra. En esta parte, jóvenes, nosotros en el elemento 2 o en la etapa 2 vamos a leer, si es el caso de una obra literaria, vamos a leer a detalle, vamos a ir apuntando lo más importante, ¿no? Vamos a entender la obra, ¿sí? Vamos a tratar de reflexionar y analizar el porqué de la obra, de qué se trata, cuál es el mensaje, cuáles son sus personajes, ¿sí? Y en dónde se lleva a cabo la obra, ¿sí? Es como hacer un resumen, ¿no? Sacando lo más importante, haciéndolo más breve, pero sin dejar lo más importante, ¿sí? Sacar lo más importante o identificar lo más importante. Bueno, vámonos a la etapa número 3, identificación de los elementos claves. Estos elementos claves pueden ser los personajes principales de la historia, el protagonista y el antagonista. Recuerden que ya vimos que el protagonista es el bueno de la historia y el antagonista es el malo o los malos de la historia, ¿sí? También debemos identificar el porqué del conflicto de la historia, o sea, qué está peleando, cuál es lo que ocasiona el pleito entre el protagonista y el antagonista, qué pelean. Pelean el amor de una joven, pelean un territorio, pelean un diamante, pelean, no sé, cuál sea el conflicto, hay que identificarlo. Y si se trata de una obra literaria, de un libro, hay que identificar cuál es el propósito del mensaje que el autor quiere explicarle, ¿sí? Cuando tú lees un libro, los libros traen un mensaje, un propósito, ¿sí? Hay que identificar cuál es ese propósito, cuál es ese mensaje, a dónde quiere llegar el autor, qué quiere el autor que nosotros entendamos. Bueno, eso sería la identificación de los elementos claves. En la tercera etapa, vámonos a ver la cuarta etapa que nos habla de elaborar un mapa semántico. En él se coloca las ideas clave sobre los hechos de la historia, ¿eh? Vamos a colocar lo más importante que pase en la historia o que hayamos visto en la película o en la música o en la obra literaria, lo más importante, ¿sí? De esa historia, ¿sí? Vamos a colocar lo más importante de los personajes, su forma de pensar, su físico, no sé, su forma de actuar, su propósito, su motivación, ¿sí? Vamos a también a colocar las ideas principales de los temas de los cuales se habla la obra. ¿Por qué dice eso? Porque a veces cuando leemos un libro o una obra literaria, encontramos que hay obras literarias que a la vez tienen varios subtemas o varios temas diferentes, ¿sí? Sí, por ejemplo, han leído, por ejemplo, la Biblia. La Biblia tiene, habla de Dios, ¿no? Y de la creación del mundo y de todo esto, ¿no? Cómo llegamos acá. Pero también viene por capítulos, ¿sí? Entonces cada capítulo tiene una idea clave, una idea principal. Y el mapa semántico de eso se trata, de que nosotros agrupemos las ideas principales de esa obra, de sus personajes, de la historia, del malo, de los sucesos, del lugar. Entonces un mapa semántico es de mucha ayuda, porque ahí vamos a ir poniendo las ideas principales. Un mapa semántico, jóvenes, bueno, ustedes ya lo saben, pero para el que no vio el video anterior, un mapa semántico es
es donde se pone en medio el tema de la obra y el autor, ¿sí? Ahí se pone en medio el nombre de la obra, si es una película o un libro, y a los lados vamos subiendo con rayitas o círculos o cuadros, donde vamos poniendo estas ideas claves que se van relacionando entre sí, en orden cronológico, ¿no? De inicio a final. Bueno, vamos a ver la otra etapa, que es juicio crítico. En esta etapa, uno más que nada pone qué te hizo sentir la obra, cuáles fueron los momentos de la obra o la lectura que te hicieron reflexionar y por qué. ¿Y por qué? Exprésalo, ¿sí? Ahí me falló tantito. Entonces, el juicio crítico es cuando nosotros vamos a dar nuestra opinión ya. Vamos a hacer nuestra crítica tomando la palabra crítica como constructiva, ¿sí? Vamos a criticar qué nos gustó y qué no nos gustó de la obra. Pero recuerden que les he comentado que para criticar una obra, primeramente debes de conocer de esa obra, informarte, ¿no? Por eso en la etapa número 2 dijimos que íbamos a leer a profundidad. Bueno, ya que lees a profundidad, tú vas a contar qué te pareció la obra, me gustó por esto, no me gustó por esto, me parece que trae un mensaje que tiene muchas cosas bonitas para los jóvenes, no sé, lo que te haya gustado y no te haya gustado lo vas a hacer en el juicio crítico, vas a expresar por qué te gustó, qué parte te gustó o qué no te gustó. Por último, bien, una de las últimas etapas es la estructura. Cuando tú haces una reseña y cualquier tipo de texto debe de tener una estructura, un inicio, desarrollo y cierre. En el caso de la reseña vamos a empezar con una introducción, vamos a dar una pequeña introducción de qué trata la obra, ¿no? Vamos a contar, por ejemplo, si habláramos de los tres cochinitos, esta historia trata de tres cochinitos que vivían en el bosque y ya empiezas contando una pequeña introducción. Luego viene el desarrollo. En el desarrollo es ahí donde tú ya vas a escribir tu reseña, tu opinión, ¿sí? Tu juicio crítico. Vas a resaltar las partes del cuento o de la obra o de la película que más te gustó, ¿sí? O también de la música o de la pieza musical, ¿no? Y el cierre, vas a poner el mensaje que quieres expresar a tu público, ¿no? Por el cual hiciste la reseña. No, a mí me pareció una película muy interesante porque me enseñó esto, o comprendí esto, o reflexioné sobre esto, se las recomiendo, no se las recomiendo. Bueno, esa sería la estructura. Una introducción, un desarrollo y un cierre. Vámonos con la penúltima. Voy a subir aquí tantito. Redacción clara. Usa un lenguaje claro y simple para que tu público lo entienda sin complicaciones. Jóvenes, a veces nosotros cometemos el error de escribir palabras que ni nosotros mismos entendemos. No sé si por apantallar o porque nos dijo un compañerito, ponle así para que se vea más emocionante. No, deben de usar un lenguaje claro, bien escrito, que se entienda. Primeramente que se entienda, que esté bien escrito y que sea sencillo, que lo pueda entender tu compañero. Porque al fin y al cabo una reseña es para que la gente le entienda sin complicaciones, para que tú expreses tus ideas sin tanto tecnicismo se llama, sin palabras que la gente no entienda, ¿no? Y ahora sí que la gente va a leer tu reseña, pero tampoco si no entiende lo que dices va a agarrar un diccionario y se va a poner a buscar las palabras. Debes de hacerlo sencillo y claro para que ellos se tomen la molestia de leerlo y reflexionarlo, ¿no? Con las palabras sencillas. Bueno, y ya por último, revisión y corrección de la edición. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de dar a imprimir tu reseña o darla a conocer o subirla a tu Face o a tu estado o a tus historias en Instagram, debes leer y corregir errores para mejorar tu reseña. O sea, leo detalladamente, no sé, una letra me comí, me faltó acento en esto, o me faltó esto, o le puedo poner esto, si le pongo estas nuevas palabras puede mejorar o se puede entender mejor, a lo mejor no se entiende como quiero explicarlo, ¿no? Entonces, revisión y corrección de la edición se trata de mejorar tu obra. Antes de que la entregues o la subas o se la entregues a tu profesor, debes de revisarla. Si hay que meterle imágenes, se le mete. Si hay que diseñar colores, se le hace colores. Si hay que ampliar la información, se amplía. Bueno, jóvenes, esto fue las etapas para elaborar una reseña o que componen una reseña. Bye, nos vemos en la próxima.